estamos grabando. Uy, qué lástima. Me ha pasado tantas veces ya que no grabo, entonces los estudiantes que no pueden asistir, pues, bien, seguimos. Los procedimientos operativos estandarizados son aquellos procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico de la mejor manera posible. Existen varias actividades u operaciones, además de las de limpieza y desinfección, que se llevan a cabo en un establecimiento elaborador de alimentos, que resultan conveniente estandarizar y dejar constancia escrita de ello, para evitar errores que pudieran atentar contra la inocuidad del producto final. Ejemplos son el monitoreo del funcionamiento de termómetros, recetas de todos los alimentos que se elaboran, transporte de los alimentos, selección de materias primas, mantenimiento en caliente de comidas preparadas, etc. Entonces, bueno, muchas de estas no son estandarizadas de limpieza, ¿no? Aquí mezclaron con el área de proceso, pero sigue. Los procedimientos estandarizados de saneamiento son prácticas y procedimientos de saneamiento escritos que un determinado elaborador de alimentos debe desarrollar e implementar para prevenir la contaminación directa o la adulteración de los alimentos que allí se producen, elaboran, fraccionan o comercializan. Si el establecimiento de la autoridad sanitaria detectan que los procedimientos operativos estandarizados fallan en la prevención de la contaminación o adulteración del producto, se deben implementar medidas correctivas. Estas incluirán la correcta disposición del producto afectado, la reinstauración de las condiciones sanitarias adecuadas y la toma de medidas para prevenir su recurrencia. El establecimiento debe llevar además registros diarios suficientes para documentar la implementación y el monitoreo de los procedimientos estandarizados y de toda acción correctiva tomada. Estos registros deben estar disponibles cuando la autoridad sanitaria así lo solicite. Esto lo vamos a ver que coincide también con las normas ASAP, que tenemos que tener todo escrito. En este caso, en los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, pudiéramos hablar de la cantidad de cloro que se debe usar para el trapeador, para los pediluvios o para cualquier otra limpieza que se haga con cloro. Porque no es que a mí se me ocurre colocar tanto hipoclorito de sodio en solución, sino que debe haber un estándar. El hipoclorito de sodio que nos venden en las botellas para lavar la ropa, ¿de qué porcentaje es? ¿Se han fijado? Bueno, es al 4%, pero a veces se requiere una concentración mayor. En ese caso, hay que comprar otros hipocloritos, en este caso hipoclorito de calcio, que viene en polvo, y uno puede preparar la concentración que quiera. A fin de cuentas, el catión, que es el calcio o el sodio, no importa, ¿no? Porque al pasar a dilución, el sodio y el calcio se separan, son recubiertos por moléculas de agua, y el hipoclorito es lo que el HClO es lo que queda en solución y es el elemento que me permite atacar las bacterias y destruirlas. Entonces, yo puedo usar hipoclorito de calcio, que es concentrado, que viene en polvo, y puedo medir la cantidad que necesito para preparar la solución que desee. El hipoclorito de sodio viene líquido a un porcentaje el más alto que yo he visto es 5%, pero si quiero preparar una solución al 10%, pues no puedo. Así que no puedo usar el hipoclorito de sodio en este caso. Pero lo que deseo destacar es que uno tiene que escribir los procedimientos que se van a usar para limpiar cualquier cosa. Los mesones, el piso, las paredes, las ventanas. Y si se van a usar soluciones distintas, pues yo debo indicar cómo preparar esas soluciones y qué porcentaje de sustancia activa tendrá, ya sea de amonio cuaternario, en el caso de esterilización, o cloro, en este caso hipoclorito de sodio, que haga falta para cada uno de los sitios que quiero desinfectar. Luego me dice, requisitos de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Para cada local o establecimiento debe contarse con su propio manual de POES.
donde se describen todos los procedimientos de limpieza y desinfección que se realizan periódicamente antes y durante las operaciones que sean suficientes para prevenir la contaminación o alteración de los alimentos que allí se manipulan. Una vez desarrollado cada POE será firmado y fechado por un empleado responsable, supervisor con autoridad superior. Esta firma significa que el establecimiento implementará los POE tal cual han sido escritos y, en caso de ser necesario, revisará los POE de acuerdo a los requerimientos normativos para mantener la inocuidad de los alimentos que allí se manipulan. ¿Por qué es importante que la firma que aparece en el POE sea la de una autoridad? ¿Se les ocurre? ¿Qué pasa si es simplemente el empleado que tiene que ejercer esa labor de manera rutinaria y no el jefe, no el gerente de la empresa? Silencio sepulcral. No es posible. Tony, ayúdame. ¿Por qué es importante que el gerente firme eso y no el empleado que está asociado al área de limpieza? Lo que me puedo repetir es que el volumen está muy bajo desde el teléfono, estoy conectado desde el teléfono. Pero sube el volumen, Tony. Ya le estoy intentando, lo que pasa es que me atropella la tecnología con este teléfono. No. Lo que pasa es que aquí estamos leyendo cosas que no son casualidad y por eso necesito enfatizarlas. Cuando vamos a establecer los procedimientos, ya sea de saneamiento o de otro tipo, es importante que cuando se escriben, quien autorice que eso se haga así sea una persona con autoridad en la empresa, ya sea el jefe de control de calidad o el gerente de la empresa. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué no puede ser un empleado de bajo nivel quien firme los procedimientos? Ya, digamos, eso es, digamos, es porque en la empresa se requieren una serie de controles. No solo tanto, digamos, por lo que es tener, digamos, una acuosidad en la empresa, sino que, digamos, en los productos, sino que, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Las normas que rigen para las empresas requieren que la empresa haga esos procesos, ¿ya? Ajá. Ok, pero la empresa, ¿cómo ves tú la posibilidad de cumplimiento? De que la gente cumpla con esa norma que está escrita. Si la norma está escrita por un empleado de bajo calibre o está escrita por el dueño, el gerente de la empresa. ¿Cuándo va a haber mayor disposición a cumplir las normas? Ya debería de ser por el gerente de la empresa, que Claro. ahí, digamos, sería, digamos, por lo que es máxima autoridad. Claro, pero por eso mismo, cuando las cosas tú quieres que se cumplan, en estos procesos, después de las prácticas y procedimientos estandarizados, hace falta que se escriban. Pero al escribirlos, alguien los escribe, pero quien los autorice, quien firma, debe ser una autoridad de la empresa, para obligar a todo el mundo a cumplir con eso. Ok, los procedimientos estandarizados deben identificar procedimientos de saneamiento preoperacionales y deben diferenciar las actividades de saneamiento que se realizan durante las operaciones. Los procedimientos estandarizados preoperacionales serán identificados como tales, realizados previo al inicio de las actividades operacionales e indicarán como mínimo los procedimientos de limpieza de las superficies e instalaciones en contacto con los alimentos, equipamientos y utensilios. En el saneamiento operacional se deberán describir los procedimientos sanitarios diarios que el establecimiento realizará durante las operaciones para prevenir la contaminación directa de productos o su alteración. Los procedimientos están establecidos durante el proceso deberán incluir la limpieza y desinfección de equipos y utensilios, la higiene del personal, hace referencia a la higiene de las prendas de vestir externas y guantes, cobertores de cabello, lavado de manos, estado de salud, manejo de los agentes de limpieza y desinfección en áreas de elaboración de productos, los establecimientos
con procesamientos complejos, necesitan procedimientos sanitarios adicionales para asegurar un ambiente apto y prevenir la contaminación cruzada. Entonces, vemos que antes de las operaciones hay una serie de labores de limpieza que se hacen y luego durante las operaciones de trabajo, el procesamiento, se cumplen otras distintas. Pero vemos que si yo voy a usar pediluvios, es porque antes que el personal entre, yo he desinfectado los pisos. Y lo que quiero es que cuando el personal entre, el piso siga igual de desinfectado. Y por eso desinfecto los zapatos. Profe, eso es como en las fábricas, digamos, en el área antes de entrar a lo que es producción, ahí hay una zona ¿cómo es? De esterilización, digamos, donde están unos lavamanos con el gel antibacterial, aparte está ¿cómo que le dijo usted antes? Que yo me olvidé el nombre ese donde se ponen las botas para limpiarse, digamos, las plantas y poder ingresar. El Pediluvio. Sí, exacto. Yo lo conozco, yo conocía diferente, otro nombre. Por eso no hablé en antes. Y ya, pues, digamos, eso es una parte fundamental, digamos, más que todo cuando se va a ingresar a lo que es producción, ya que ahí está toda la materia prima, puede contaminar. Claro, claro. Bueno, seguimos. A ver si logramos terminar. Me quedan 40 minutos. Okay. Entonces, estos procedimientos deben ser monitoreados, verificar su eficiencia y en caso de considerarse necesario, revisados con cierta frecuencia. Pon tú que ya le pasó, como tengo familiares que trabajan en empresas pesqueras, algunos están en saneamiento. Entonces, este tema pues me resulta familiar porque cuando converso con mi sobrino, él me narra las vicisitudes que tienen, los problemas que confrontan. En algunos momentos se encontró que cuando se cambiaba el personal, la calidad de la desinfección se alteraba. Eso significa que el personal no tiene el entrenamiento adecuado y que cuando lo cambias, las personas que llegan no tienen el mismo cuidado en vigilar que el pediluvio tenga las concentraciones adecuadas de productos desinfectantes. El cloro, muchas veces se usa cloro, pero el cloro se evapora. Entonces, cada tantas horas hay que agregarle, hay que verificar que el contenido de cloro del pediluvio sea el adecuado. ¿Qué pasa si no lo hacemos? El cloro se va evaporando, la concentración de cloro ya no es suficiente para desinfectar las botas y cuando el personal mete las botas en el pediluvio y sigue su camino hacia el área de proceso, pues ya no tiene las botas desinfectadas y me va a contaminar en la sala de proceso. Entonces, parecen tonterías, pero si yo tengo una sala de proceso contaminada, corro el riesgo de que estos productos se me contaminen también. Sí, claro, si estoy en una zona, en una fábrica de congelados, la cuestión es más grave, porque el congelado no va a destruir las bacterias. Si estoy en una zona de una fábrica de enlatados que va a ser esterilizado, pues ahí no es tan grave, porque por más que el pescado que está en la lata esté contaminado, cuando lo esterilice, pues voy a matar a todas las bacterias. Entonces, los niveles de gravedad de este procedimiento estandarizados que estamos escribiendo son distintos según el producto terminal. Ok. Entonces, tenemos que verificar la eficiencia de los procedimientos con frecuencia. Los procedimientos estandarizados son desarrollados para todas las operaciones y todos los turnos de actividad. Es decir, no es que en el turno de la noche se van a flexibilizar. Sería un desastre, ¿no? Resulta esencial el entrenamiento de los empleados para la aplicación de los procedimientos estandarizados y el énfasis en la importancia de seguir las instrucciones de cada procedimiento para lograr la inocuidad de los productos. Ya les expliqué que el pediluvio tiene que ser verificado su concentración de desinfectante cada tantas horas, dependiendo del producto que usemos. Si se nos pasa el tiempo, el pediluvio no va a funcionar, porque no va a haber suficiente desinfectante y el personal va a pasar por el pediluvio y va a contaminar la sala de proceso. Y entonces empiezan los problemas. Entonces dice, cuadro 1. ¿Cómo verificar la higiene de las superficies?
Inspección visual. Buenas condiciones de la superficie, procedimientos adecuados de higiene y saneamiento. Testeo de productos químicos, uso de las tiras reactivas o kits. Y control microbiológico, hisopado de la superficie y siembra en placas de agar. Entonces, ¿cómo es esto de las tiras químicas? ¿Lo saben explicar? Lisette, ¿has visto lo de las tiras químicas para verificar concentración de productos desinfectantes? No me acuerdo, profesor. Ok, pero ¿conoces para medir pH? ¿Cómo lo haces, Lisette? Lisette, ¿cómo se mide? Con un pechímetro. Un pHímetro? Ok, el pHímetro es una burbujita de vidrio con un electrodo adentro que lo sumerge en la solución. Pero antes que hubiera pHímetros, eso es tecnología, pero en mis tiempos no teníamos esa tecnología disponible y usábamos unas tiras de papel. Unas tiras de papel impregnadas en una sustancia que cambiaba de color según el pH. Entonces yo tenía la tirita, la metía en el líquido, me daba un color y yo comparaba con una tablita. Si era básico o era ácido, pues entonces se me ponía rojo o se me ponía azul. Entonces, si era azul era básico, si era rojo era ácido, pero lo usaba con unas tiritas, ¿no? Entonces, hoy en día la verificación de los contenidos de la concentración de desinfectantes se puede hacer también con tiritas de papel que uno la sumerge en el pediluvio, en el líquido del pediluvio, y me da un color. Y yo verifico si ese color implica una concentración adecuada o no, y tengo que agregar más desinfectante. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Lisette? Sí, profesor. Ok, ahora vamos con el hisopado. ¿Cómo es esto del hisopado? ¿Alguien me lo explica? Paola, ¿se te ocurre? Está muy de moda con el COVID. ¿Cómo es el hisopado, Paola? Paola, abre el micrófono. Paula, es Paula, no Paola, Paula. Dígame. ¿Cómo es esto del hisopado? ¿Puede repetir la El pregunta? control microbiológico se puede hacer con el hisopado. ¿Cómo funciona el hisopado con el COVID? Paula. No. Paola, es Paola. Paola Calle. Pero Paola, no has visto a nadie que le hayan hecho un hisopado, ni siquiera en la televisión. No sé si tiene el micrófono apagado. Kimberly, ¿le ayudas? Pues tenemos que avanzar. Profesor, creo que es cuando le hacen una prueba con un aparato que le ponen en la nariz. Pero ¿qué aparato es ese? Si se llama hisopado, ¿qué crees tú que le pone en la nariz? O en la garganta. No recuerdo el nombre. Pero fíjate, dice hisopado. ¿Cómo se hace un hisopado? Ángelo, ¿ayudas? Sí, con un hisopo. Un hisopo, claro, que un palito. Introducen por la parte de la nariz para obtener una muestra de la célula, una pequeña célula. Ya. Bueno, realmente la muestra que toman es como la garganta y la nariz están cubiertas de líquido. Lo que tomas es una muestra de ese líquido. Y en ese líquido, si hay bacterias o virus, lo vas a detectar. Entonces el hisopo se pone en contacto con la superficie, ya sea el suelo o el mesón o las manos del personal, y luego, si quieres medir bacterias, pues haces un sembrado. Tomas el hisopo, lo sumerges en una solución en agua y luego ese líquido lo siembras en placas de agar con un medio de cultivo adecuado y te va a indicar si crecen las bacterias es porque había bacterias en la superficie que hiciste el hisopado. En el caso de las empresas, en el caso del COVID, lo que hacen es que toman el hisopo y extraen el líquido que quedó impregnado en el algodón y lo someten
a técnicas extraen el ADN, lo multiplican muchas veces y luego hacen el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, para determinar si está presente el virus COVID o no. Pero el hisopado es el mismo, no es más que un instrumento para tomar la muestra. Luego es que quede impregnado con el polvo de la superficie o con el líquido de la garganta o de la nariz, pues ya se procesa el hisopo adecuadamente. Bien, seguimos. Estos procedimientos descritos deben contener todos los procedimientos de higiene en el establecimiento que se realizan antes y después de las operaciones, identificar los procedimientos que serán realizados previo al inicio de las operaciones y describir como mínimo la higiene de la superficie o instalaciones en contacto con los alimentos, equipamientos y utensilios. Especificar la frecuencia con la que cada procedimiento se realizará e identificar al empleado o la posición responsable por la implementación y mantenimiento de los procedimientos. Identificación de los productos de limpieza y desinfectante con el nombre comercial, principio activo y nombre del responsable de efectuar las diluciones cuando éstas sean necesarias. Finalmente, la descripción del desarme y rearme del equipamiento antes y después de la limpieza. Dice, procedimientos relacionados con la higiene que un establecimiento debería tener estandarizados y escritos. Ingreso del personal a la planta. Manejo de productos tóxicos. Protección de alimentos frente a contaminantes. Disposición de residuos. Limpieza de superficies, utensilios y equipos en contacto con alimentos. Limpieza de utensilios y equipos durante los intervalos. Higiene del personal, prendas de vestir, lavado de manos, estado de salud. Manejo de agentes de limpieza y desinfección en áreas de elaboración de productos y manejo de desechos. Entonces aquí vemos una fábrica, están procesando ganado, tienen los canales de vacas guindando y hay un señor pues limpiando con una manguera el suelo de donde están las vacas guindando, las vacas no, los canales de vacas, y esto pues produce sangre y por eso tenemos un plástico colocado debajo, ¿no? ¿Cómo verificar la implementación y la eficacia de los procedimientos operativos estandarizados en limpieza? Como hemos señalado en ediciones anteriores, el principio objetivo de la inspección a un establecimiento es determinar si se están tomando todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos de que determinados peligros físicos, biológicos o químicos lleguen al producto listo para consumir y luego, ante el cumplimiento, la sanción legal labrada como consecuencia. Cuando visitamos un establecimiento para realizar la verificación de las buenas prácticas de manufactura, sabiendo que los procedimientos de higiene resultan determinantes para el no cuidar el producto final, es altamente recomendable tener presente los siguientes puntos. Los procedimientos operativos deben incluir tanto los procedimientos preoperacionales como los operacionales, es decir, antes de que el personal empiece a trabajar o después que están o durante las operaciones de procesamiento del producto. Los procedimientos deben complementar todos los requisitos especificados antecedentemente. Previo al análisis de los registros, se debe repasar el manual de POES del establecimiento para estar familiarizados con los procedimientos del lugar. Solicitar y analizar los registros diarios de la implementación, monitoreo y acciones correctivas observadas. Estos registros diarios deben encontrarse inicializados, firmados y fechados por el empleado responsable. En los registros debe haber constancia de que cada vez que se detectó un desvío, se indicaron e implementaron medidas correctivas. Debemos asegurarnos que las medidas correctivas indicadas son las adecuadas para asegurar la correcta disposición del producto, si fuera necesario, restaurar las condiciones higiénicas adecuadas o prevenir la recurrencia. Observar las prácticas de uno de los POEs preoperacionales u operacionales. Para esto debemos seleccionar el área del establecimiento donde realizaremos la observación, la superficie, el equipo y el utensilio sobre el que se observará o solicitará se demuestre la implementación del POEs. La secuencia de verificación es la siguiente. Observar la tarea realizada, llevar adelante una evaluación organoléptica de la superficie con hisopos, por ejemplo, o con las tiritas, y comparar nuestras observaciones con las del responsable del establecimiento. Es conveniente seleccionar para inspeccionar aquellas superficies, equipos, utensilios que resulten más difíciles de limpiar.
Estos generalmente son los que más probablemente hayan sido descuidados por el responsable del establecimiento. Cuando hemos determinado la superficie, equipo, utensilio que inspeccionaremos, realizaremos un examen organoléptico para determinar si se encuentra en condiciones adecuadas. Esto significa que la superficie, equipo, utensilio debe verse limpia, estar limpio al tacto y oler limpio. Debemos buscar la presencia de residuos en días anteriores. Limpio significa que la superficie, utensilio o equipo se encuentre libre de material extraño, tal como grasa, aceite, sangre, óxido, polvo, residuos químicos de limpieza, etc. Cuando estamos observando a un empleado de la firma realizar el monitoreo del POES, debemos verificar que está buscando fallas y no solo comprobando indicaciones. Asimismo, verificaremos que la realización del monitoreo se efectúe tal cual está especificado en el POES. Resulta de mucha utilidad contar con una linterna para la verificación visual. Bueno, aquí vienen las leyes en las cuales estos procedimientos están basados. Igual habría que hacerlo para los programas, las leyes ecuatorianas, ¿no? ¿Dónde están contenidos las normas de limpieza? ¿En qué parte de las normas ecuatorianas? ¿Cuál es el instituto encargado de normas en el Ecuador? Señores, esto es básico. El INE, no. El INE. El ISO. El INE por una parte, el ISO por otra. Algunas normas ISO son adoptadas por el INE, pero no necesariamente. El ISO es una organización internacional. El INE es nacional y cada uno emite sus normas. Entonces, si yo quiero tener una empresa de procesamiento de atún enlatado, o de atún congelado, o atún en trozos, o de fileteado, yo tengo que cumplir con una serie de normas y esas normas me las fija el INE. De hecho, si yo no cumplo esas normas, van a ser inspeccionadas por alguien que visite la empresa y va a verificar que yo tengo los procedimientos estandarizados de saneamiento, que tengo las buenas prácticas de manufactura, y una vez que verifican, la institución emite el certificado respectivo. ¿Se entendió esto? Es decir, que las partes de bases legales de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento deberíamos buscarlas en el INE o en la ISO. Y yo debería haberlo tenido también, y lamentablemente pues no lo tengo, pero tengo que buscarlo. Bueno, yo les voy a pasar estos dos documentos, el que revisamos hoy y el de la semana pasada, se los voy a pasar a sus correos para que lo tengan. ¿Algún comentario sobre este tema que tratamos hoy del procedimiento estandarizado de saneamiento? ¿Cómo saber si hay nuevos productos que me ayuden con la limpieza? ¿A quién consultar? Silencio. Silencio sepulcral. A ver, una de las condiciones decía de los procedimientos estandarizados era que había que actualizarlos. Pero ¿cómo actualizo yo? ¿Cómo me entero yo si hay nuevos productos de limpieza que son más económicos y más eficientes? ¿A quién contacto? A ver, Carlos, ¿a quién le compran las empresas los productos de limpieza?
en general. Carlos, abre el micrófono. No, no tengo mucha idea, profesor. Piénsalo, Carlos. Las empresas grandes compran grandes cantidades, no van al Supermaxi a comprar. Ellos A aquí, los químicos, a los almacenes químicos. a los almacenes químicos que son distribuidores de productos de saneamiento. Entonces, uno debería pedirle a quien me distribuye los productos que esté al tanto, ellos estén al tanto de nuevos productos que surjan, nueva tecnología, y ellos mismos nos los suministren o me den muestras para probar. Hay competencia. Si alguien no lo hace, otro lo va a hacer. Y entonces yo le empiezo a comprar a otro distribuidor. Y el primero pierde el cliente, cosa que no le conviene. Entonces, este procedimiento de mantener actualizados las sustancias que usamos para limpieza, es necesario que surjan del interés de la empresa que está comprando los productos y del interés del distribuidor por mantener al día a sus clientes. Porque todo el tiempo van a surgir nuevas sustancias químicas, ¿no?, que se descubren, a veces productos naturales que no son necesariamente químicos, sino son productos naturales que vienen de alguna planta o de algún animal y me los ofertan. Entonces, en lugar de usar hipoclorito, uso extracto de una planta, que a lo mejor funciona igual de bien y más barato. Pero se dan cuenta de que necesitamos mantener la actualización de los productos que estamos usando. A lo mejor el hipoclorito de sodio se deje de usar en un futuro y usemos otra cosa, el amonio cuaternario. El amonio cuaternario es un nitrógeno. El nitrógeno tiene valencia 3. A ver, vamos a buscar. ¿Mm? Se ven gigantescos, ¿no? Se ven gigantes, sí. ¿De quién son? Mío, ¿no? Tuyos, ¿no parece? Los veo muy grandes. A las 6 me voy a buscar a José Gregorio al centro. Yes. Vamos a ver lo del amonio cuaternario porque me interesa ese tema. Dice, estamos en Wikipedia, dice, el catión de amonio cuaternario es un catión de estructura NR4, donde R representa un grupo alquilo o un grupo arilo. Alquilo significa flúor, cloro, bromo, yodo. O arilo, arilo creo que son los anillos. Un grupo de hidrocarburo aromático o areno es un compuesto orgánico cíclico conjugado que posee una mayor estabilidad debido a la deslocalización electrónica en enlaces pi. Para determinar esta característica aplica la regla de Haeckel. Bueno, entonces, arilo significa que ven el nitrógeno a la derecha, que tiene una carga positiva y tiene 4 sustituyentes. Entonces yo puedo tener 4 cloros, poner tetracloruro de amonio, o tetrabromuro de amonio o tetrayoduro de amonio.
Entonces, estos productos o tribromuro fenilamonio, donde tengo R1 pasa a ser un fenil. Entonces, a diferencia del ion amonio y los cationes de amonio primario, secundario y terciario, los cationes de amonio cuaternario están cargados permanentemente, independientemente del pH de su solución. Las sales de amonio cuaternario o compuestos de amonio cuaternario, comúnmente llamados aminas cuaternarias, son sales de cationes de amonio cuaternario enlazadas a un anión. Aplicaciones. Los cationes cuaternarios de amonio se utilizan como desinfectantes, agentes tensoactivos, suavizantes de tela y también como agentes para evitar la estática, como por ejemplo en champú. Algunos espermicidas también contienen sales de amonio cuaternario, eliminan los gérmenes, virus, bacterias y los hongos y sus hifas, entre otros. Como agente antimicrobiano, como catalizador de transferencia de fase, osmolitos, ok. Los compuestos de amonio cuaternario muestran una amplia gama de efectos sobre la salud cuando es expuesto directamente sobre la piel, entre los que se encuentran leves irritaciones de la piel o dificultades respiratorias, o ingerido en altas concentraciones directamente, incluso graves quemaduras cáusticas gastrointestinales o en la epidermis. Y dependiendo de la concentración, síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos, coma, convulsiones, hipotensión y muerte. Por lo que se recomienda el uso de guantes y respiradores especiales en la planta de fabricación. No afecta así cuando está diluido, para lo cual se requiere mantener fuera del alcance de los niños como cualquier producto de limpieza personal o doméstica. Se cree que es el grupo químico responsable de las reacciones anafilácticas que ocurren con el uso de fármacos neuromusculares bloqueantes durante la anestesia general en cirugía. Asimismo, el cuaternario es causante común de la dermatitis alérgica por contacto de las manos. Ok, entonces, ¿se entendió lo del amonio cuaternario? Paul, ¿se entendió la idea? Sí, profe. Ok, hasta ahora, ¿qué usan en tu casa, Paul, para limpiar los pisos? Desinfectantes, profe. Ok, Los que se compran en supermercados. ya, los que son de colores que tienen olores fuertes. Exacto. Ok. Sí, es que en las casas nuestras normalmente no usamos productos más complicados que eso, ¿no? Para lavar los platos, pues usamos el lavaplatos. Para lavar la ropa usamos Deja o un producto equivalente. Y para los pisos usamos desinfectantes. Sin embargo, en las empresas es posible que también usen desinfectantes, pero en general requieren productos de mejor eficiencia, bastante más caros, pero que aseguren la desinfección de los pisos y superficies. Por eso es necesario entrenarse en qué tipos de productos de limpieza se usan en las empresas. ¿Tienen algún familiar que trabaje en empresas de este tipo, empresas procesadoras de alimentos? ¿Ángelo o Paul? Yo no, profe. Ok. Que yo quisiera que hiciéramos una lista de productos desinfectantes para rematar este tema. Yo le voy a preguntar a mi sobrino, que lo tengo que ver ahora en unos minutos, para que él me haga la lista de los productos que usan allí y otras cosas que él conozca, pero que no hayan sido usadas en la empresa, de tal manera que tengamos una idea para contrastar lo que usamos en nuestras casas y lo que usan las empresas, para el mismo propósito, solo que en nuestras casas, nuestras familiares, no necesariamente desinfectan la mesa, la esterilizan la mesa de comer, en todo caso la limpian, pero no la esterilizan, porque normalmente uno no pone alimento directo sobre la mesa, uno lo pone sobre un plato. Y el plato se lava con jabón. El jabón es un desinfectante muy eficiente porque destruye la membrana celular de las bacterias. El jabón, con su propiedad disolvente,
es capaz de asociarse con la membrana, con los fosfolípidos de la membrana de las bacterias y hace que se destruyan. Por eso, pero normalmente uno no enjabona la superficie, uno solamente las limpia, ¿no? Entonces, para la clase de mañana, espero poderles traer la lista de productos que se usan y vamos a contrastarlo con lo que usamos en nuestras casas para desinfección. Ahora, ¿cómo hacemos en otras áreas de la empresa? Decíamos al comienzo, si nos vamos a encargar de la limpieza de las salas de proceso o de toda la empresa. Una de las compañeras, creo que era Kimberly, mencionaba que lo más importante era la sala de proceso porque era donde va a estar los alimentos que se van, que son los que corren riesgo de ser de contaminarse. Pero igual tenemos las otras áreas de la empresa donde el personal puede trasladarse a la sala de proceso y allí pues constituir un problema. Entonces se me ocurre que en las salas donde están las calderas que producen vapor, saben que las empresas procesadoras de alimentos no usan cocinas directamente, sino que usan vapor a alta temperatura. Eso te transmite por tuberías cubiertas con aislantes y es la manera como se cocina o cómo sí, que se cocina en el caso del pescado cuando se mete en las, ¿cómo se llama esto? Son unas tuberías que se llenan de vapor a alta temperatura. O sea, no son unas cocinas a gas ni eléctricas, todo funciona a vapor. Entonces, el personal que trabaja en estas áreas, pues también debería ocuparse de tener limpio sus áreas de trabajo, igual que los mecánicos, igual que los electricistas, pero los productos que vamos a usar allí para limpieza, pues no son los mismos que vamos a usar en las salas de proceso. A lo mejor solamente vamos a barrer en los talleres de la empresa, ¿no? Bueno, para la clase de mañana vamos a ver la implementación del sistema HACCP en el procesamiento de alimentos pesqueros. Vamos a reconocer las herramientas de la PR. Tráncame la puerta, nene. Tranca la puerta. Vamos a reconocer las herramientas básicas para implementar el sistema HACCP y asegurar la inocuidad en el procesamiento de alimentos pesqueros. El sistema HACCP vamos a ver que tiene un conjunto de etapas y vamos a irlas aprendiendo una a una. Es posible, oye, qué broma, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver que el sistema HACCP implica los procedimientos de proceso del alimento, cómo lo vamos transformando progresivamente, pero también va a depender del destino, el destino final, cómo se consume el producto que estamos elaborando, y las estrategias que vamos a usar. Así que bueno, vamos a parar, que ya estoy muy cansado después de 6 horas de clase hoy y seguimos mañana entonces a las, creo que nos toca
De 2 a 4. Nos toca mañana. Si pueden leer algo sobre sistemas ASAP, se los agradezco para que estemos más en órbita y puedan participar más activamente, porque están muy dormidos ustedes y necesitamos más actividad, porque si no se me fastidian. Bueno, jóvenes, entonces... Profesor, disculpe una pregunta. Dime, Ángelo. ¿Usted no hace clases asincrónicas? No he tenido necesidad, pero ¿por qué lo preguntas? Ah, no, es que, bueno, creo que todos mis compañeros, al igual que yo, estamos haciendo clases asincrónicas con otros profesores. Por eso lo preguntaba. Ya. Como, bueno, usted nunca nos ha... Bueno, a mí nunca me ha dado clases, por eso también. Sí, es la primera vez de trabajo. que me ha hecho falta, Ángelo. Las clases se van a grabar, han faltado varios estudiantes a clase y es posible que entonces ellos vean las clases de manera sincrónica. Cuando pues las van a ver en el aula virtual, ahorita le paso sus correos. El aula virtual tiene restricciones. No puedo subir muchas cosas porque son pesadas, entonces tengo que mandárselas a sus correos. Yo no sé si tengo los correos de ustedes. Déjame confirmar. En el aula virtual están. ¿Los correos? Sí, pero en el aula virtual los correos que están son los correos institucionales, que ustedes rara vez los usan. Lo que dicen y la cédula. Sí, eso. Claro, pero ocasionalmente los usarán. Pero yo necesito un correo que lean corrientemente. Me los pueden pasar a mi correo, al josejavieralión@gmail.com. Me escriben un mensajito y ya lo tengo. Profesor, ¿y si se los enviamos directamente al grupo del WhatsApp? También los pueden poner en el WhatsApp. Yo lo que hago es lo copio, lo pego en una página y les paso lo que vimos hoy y ahí la semana pasada para que lo tengan y estoy en contacto con ustedes porque a veces descubro artículos que son de interés y se los paso, pero sin los correos estoy muy atado de manos, ¿no? Bueno, entonces me pasan al WhatsApp. Ahora, ahí en el WhatsApp, hay un grupo WhatsApp en el cual yo esté. Porque Sí, profesor. ¿Cómo se llama? Es aseguramiento de la calidad. Ah, ok. Bueno, Ángelo, entonces Kimberly, Carlos, Tony y Paul, por favor, pásenme sus correos al WhatsApp y yo enseguida les devuelvo dentro de una hora, porque voy a salir ahorita al centro y al volver, les paso entonces los que vimos hoy, lo que vimos la semana pasada, y tengo los correos para el futuro. Ok, profesor. Ok, profesor. Vamos a parar de compartir Listo, profesor. y nos vemos mañana.